Hola Regina, ¿cómo estás? Glorieta, Estamos recién las dos nomás. no sé si será este Zoom o no. Me imagino que sí, siempre es el mismo. Hoy que está helado. Parece que levantaste tempranito. ¿Ah? Estás levantada de tempranito, te digo. Sí, siempre me levanto temprano porque ya estoy acostumbrada a esta hora. Ahora se sumó otra persona, me parece. Sí. La Tenis. No sé qué hice con mi calefacción. La puse a los pies, la di vuelta y se me apagó toda. Voy a estar entumida. Préndela, pues préndela. Sí, la prendí, la desenchufé, es que es un calentador eléctrico. Y yo le dije, para que esté mejor a mis pies, lo di vuelta, lo puse así como botado y se desconectó todo. Ya, nos despedimos. Chau, chau. Bien. Buenos días, hermanos. Un nuevo día para empezar en un nuevo tema. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Estamos poquitos conectados. Bienvenida Denise, Muñoz, Luis, Regina, Nicolás, bienvenido. Vamos a empezar cantando el himno 201. La cita dice, el que realmente busca la preciosa gracia de Cristo estará seguro de no ser defraudado. La promesa la hizo uno que no nos decepcionará. No es una teoría, una máxima religiosa, sino un hecho, como lo es la ley del gobierno divino. Podemos estar seguros de recibir el Espíritu Santo si individualmente tratamos de experimentarlo al someter a prueba la palabra de Dios. Es verdad, su orden
Él es verdad. Su orden es perfecto. El que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. La luz y la verdad brillará de acuerdo con nuestro deseo interior. O que todos seamos hambrientos y sedientos de su justicia y que podamos ser saciados. Con esta meditación, inclinemos nuestro rostro para pedir el Espíritu Santo. Oremos. Padre amado que moras en los cielos, santificado sea tu nombre. Mi Dios querido, un nuevo día ha empezado para nosotros. Te entregamos nuestra vida para que tú las dirijas, para que tú nos llenes del Espíritu Santo, para que tú nos uses, Señor, para que nos cambies y seamos reavivados por ti, Padre. Dirige, Señor, en este momento nuestras vidas, nuestros pensamientos y ayúdanos a comprender el propósito que usted tiene con nosotros. Ayúdanos a comprender tu palabra, ayúdanos que el Espíritu Santo nos guíe día a día para perfeccionar nuestra vida, para pulir nuestro carácter y seamos usados por ti. Dirige, Señor, también en este momento al que tendrá tu palabra, al que partirá, mi Dios, el propósito que tú quieres con nosotros y podamos aprender cada día más de ti y podamos enseñárselo a los que no te conocen. Quédate con nosotros en estos momentos, te lo pido, te lo ruego, por Cristo Jesús. Amén. Cantaremos ahora nuevamente el himno 245. Ahora pasaremos al tema principal, el capítulo 6, que es de Caín y Abel y su ofrenda. Este tema lo presentará, se me olvidó el nombre. Luis. Bienvenido, Luis, con este tema. Dios te use y te dirija. Dios bendiga. Hermana Arieta. Se le olvidó mi nombre. No hay problema. ¿Me escuchan bien? ¿Hola? Sí, se escucha bien. Muy bien. Denme un momento, por favor. Estoy chequeando una cosa aquí. Ok. Un momentito. Ok, vamos entonces. Me van a disculpar porque no me voy a ver tanto. Pues aquí está muy oscuro. Estoy arriba del plato, así que no me voy a ver mucho, así que tendré que apagar la cámara. Aquí no hay luz, discúlpenme. Pero bueno, me van a escuchar. Vamos a buscar inmediatamente en nuestra Biblia qué es lo que dice el capítulo, el capítulo 4 de Génesis. Exactamente en el versículo 7. Vamos a ver qué nos dice aquí. Génesis capítulo 4, versículo 7.
Si alguien lo tiene, lo puede ver. ¿Alguien? Hola, hola. ¿Alguien lo tiene? Génesis 4:7. Hermana Orieta no se le escucha. Ahora sí. Ujú. Dice el 7, dice, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Amén, amén. Ah, para mí, eso es un versículo bien poderoso que desde el principio nos está enseñando eh, que nosotros podemos elegir. Desde el principio se ve aquella característica, la elección, el libre albedrío. Y Caín y Abel no fueron exentos de aquello. El libro comienza, este capítulo comienza diciendo que Caín y Abel, ambos hijos de Adán, tenían caracteres muy distintos. A pesar de que Caín, a pesar de que Abel recibieron la misma educación, ambos se desarrollaron con caracteres distintos. Dice que Abel temía a Dios, pero Caín, en cambio, albergaba sentimientos de rebeldía y murmuración contra Dios por causa de la maldición pronunciada sobre su padre y porque la tierra había sido maldita por su pecado. A estos hermanos se les había enseñado lo concerniente a la provisión hecha por la salvación de la raza humana. A ambos se le enseñó lo mismo. A ambos se les instruyó cuál era el plan de salvación, de cómo se dieron las cosas, de que verdaderamente Dios no era el culpable de, de todo lo que había sucedido, sino que era misericordiosa para con ellos y con sus padres. Se les requirió que pusieran en práctica un sistema basado en la humilde obediencia, que manifestaran reverencia a Dios y su fe y su dependencia en el Redentor prometido, por medio de la muerte de los primogénitos del rebaño y la presentación solemne de ellos, junto con su sangre, como los holocaustos ofrecidos al Señor. Ese sacrificio le induciría a recordar siempre su pecado y el Redentor venidero que habría de ser el gran sacrificio realizado. Em, Todos, como hemos leído ese capítulo, el capítulo 4 de Génesis, sabemos claramente que ambos trajeron sus ofrendas. Sin embargo, am, eh, ninguno, eh, tanto Abel como Caín, ofrecieron cosas diferentes. Uno diría, pero bueno, a, a Caín ofreció lo mejor que tenía. Abel ofreció lo mejor que tenía. Pero en realidad eh, no era tanto ofrecer lo mejor, no era solamente ofrecer lo mejor que se requería en aquella ceremonia, ni tampoco hacer una ofrenda. Lo que se le ofrecía era que verdaderamente cumpliesen lo que se le estaba pidiendo, lo que verdaderamente simbolizaba aquellos ritos. Nosotros en estos tiempos podríamos también caer en ese error de
pensar, pero bueno, yo hice algo, eso debe contar. Yo, yo hice esto, yo hice lo otro. Pero es que, hermanos, si el Señor nos manda a hacer una cosa de tal forma, pues nosotros no deberíamos modificar a nuestro gusto los requerimientos de Dios. Si vamos, por ejemplo, recordando eh, la historia de los hijos de Aarón, parecía algo sencillo por el fuego, parecía algo sencillo. No, yo puedo buscar fuego de cualquier lugar y, y ofrecerle aquello. En realidad, el Señor había dicho bien claro que el fuego debía ser del, del altar de sacrificio. Exactamente, de allí era que se tenía que tomar las brasas y, y era de aquel fuego. Entonces, no es cualquier fuego que el Señor nos está pidiendo, no es cualquier adoración que el Señor nos está pidiendo, no es cualquier sacrificio que el Señor nos está pidiendo. El Señor en muchas cosas es exacto en lo que quiere de nosotros. Y si nosotros no entendemos cuándo es necesario obedecer por fe, obedecer eh, tal y como el Señor manda, pues vamos a tener serios problemas. Sigue diciendo aquí, Caín trajo su ofrenda a Dios mientras murmuraba y manifestaba infidelidad en su corazón con respecto al sacrificio prometido. Estaba dispuesto a seguir estrictamente el plan de obedecer y conseguir un cordero para ofrecerlo con los frutos de la tierra. Entonces vemos ahí claramente algo. Estaba bien que ofreciera los frutos de la tierra, claro, eran sus primicias, ciertamente eran sus primicias, pero junto con esas primicias, Caín debía ofrecer un cordero, porque eso también era lo que se demandaba para cumplir con los requerimientos, para cumplir con el simbolismo, era necesario que trajera aquel cordero. Pero a pesar de que aparentemente fuera, no mostraba nada de eso, en su corazón estaba siempre en murmuración y manifestaba infidelidad a Dios. El Dios que nosotros, el Dios que nosotros seguimos, hermanos, no es un Dios superficial, es un Dios que lo conoce todo, que conoce el corazón y que ah, sabe cómo nosotros pensamos, cómo nosotros nos dirigimos tanto a Él como a los demás. Por aquello mismo fue que el Señor se dio cuenta y por aquello mismo fue que no aceptó la ofrenda. Habían dos factores, uno, desobediencia y el otro, que constantemente estaba en riña, en murmuración, en infidelidad con Dios. Dice, simplemente tomó lo de la tierra y pasó por alto el requerimiento de Dios. El Señor había hecho saber a Adán que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Caín no se preocupó siquiera por llevar lo mejor de sus frutos. Abel aconsejó a su hermano, que no se presentara delante del Señor sin la sangre de los sacrificios. Caín, puesto que era el mayor, no quiso escuchar a su hermano, despreció su consejo y con dudas y murmuraciones con respecto a las necesidades ceremoniales presentó su ofrenda, pero Dios no la aceptó. Entonces vemos ahí otra característica
a pesar de que ah, Caín era el grande, el mayor, también tenía un problema, que era la autosuficiencia y el sentirse orgulloso de ser el primero, de ser el mayor, y aquello pues no lo llevó a buen camino, pues pensaba que por ser el mayor no tenía ni siquiera que escuchar a, a su hermano menor, cosa contraria a lo que nos muestra el carácter de Dios y el de los ángeles, pues aún los mismos ángeles siendo mayores siempre tienen una actitud de servicio. Ok, muy bien, seguimos. Dice aquí, Abel trajo los primogénitos de su rebaño y de los mejores, como Dios lo había ordenado. Con humilde reverencia presentó su ofrenda con plena fe en el Mesías venidero. Dios la aceptó. Una luz procedente del cielo consumió la ofrenda de Abel. Caín no vio manifestación alguna de que la suya hubiera sido aceptada. Se iró con el Señor y con su hermano. Dios estuvo dispuesto a enviar un ángel para que conversara con él. Entonces vemos aquí algo sumamente importante. Caín, sabiendo, porque él tenía conocimiento de que lo había hecho mal, no, no le molestó aquello, le molestó que la ofrenda de su hermano fuese aceptada y la de él no. Pero claramente habían características que Abel sí había cumplido, pero Caín no. Dice que Abel trajo los mejores de su rebaño y que él actuó como Dios lo había ordenado y venía con humilde reverencia a presentar su ofrenda según eh, con la plena confianza de que aquello iba a representar al Mesías venidero. Es decir, que él actuó con fe en aquel momento. Dice, este le preguntó el ángel cuando visitó a Caín para, para, para convencerlo de cuál era su error. Le dijo, ¿por qué estaba enojado? Y le informó que si obraba bien y seguía las indicaciones que Dios le había dado, el Señor lo aceptaría y apreciaría su ofrenda, pero que si no se sometía humildemente a los planes de Dios y no creía ni le obedecería, esta no podría ser aceptada. El ángel dijo a Caín que no había injusticia de parte de Dios ni favoritismo por Abel, sino que como consecuencia de su propio pecado y desobediencia al expreso mandamiento del Señor, no podía aceptar su ofrenda, pero que si obraba bien, sería aceptado por el Altísimo, y su hermano lo escucharía y él tomaría la delantera porque era el mayor. Entonces vemos claramente lo que se le está diciendo a Caín es que como él había actuado hasta ese momento con egoísmo, ignorando a su hermano, todo aquello mostraba que en él había pecado y que para remisión de aquellos pecados, pues aún así, como quiera, debía ofrecer la ofrenda de la muerte de un cordero. Y que si bien lo hubiese hecho así, pues le hubiese perdonado sus pecados, hubiese sido aceptada su ofrenda y hubiese sido ensalzado, y no solamente ensalzado, también su hermano lo hubiese escuchado, cosa que él
no quiso hacer con Abel. Dice, pero aún después de haber sido fielmente instruido, Caín no se arrepintió. En lugar de censurarse y aborrecerse, por su incredulidad, siguió quejándose de la injusticia y la parcialidad de Dios. Hay algo que quiero resaltar, y es que no era que Dios exactamente era imparcial, sino que así veía Hola, te escucho. Hola, ahora sí. Muy bien, te escucho. Se escucha, profe, pero se siente loca de ruido. Ok, muy bien. Estaba diciendo que Dios no era imparcial, pero así era que Caín veía a Dios y ha tratado a su hermano. A ver, ¿qué sucede? Dios envió su ángel y le recomendó a Caín qué debía hacer. Sin embargo, Caín no escuchó. Aún así, Abel también se le acercó. Abel también le mostró que Dios hasta ese momento había sido misericordioso tanto con él como con sus padres. Pues si Adán y Eva hubiesen muerto, ni siquiera ellos hubiesen nacido. Y que todo aquello debía ser valorado. Caín al ver que, que su hermano le estaba dando consejos, lo estaba amonestando, pues Caín, en vez de eh, rebajarse, escuchar la voz de su hermano, pues se airó más. Y en esa ira, pues que iba involucrada tanto el orgullo, el egocentrismo, la no dependencia de nadie, ni siquiera de Dios, pues en todos esos sentimientos, en todos esos malos sentimientos, Caín tomó la decisión de matar a su hermano. Cuando mató a su hermano, también Caín cometió también otro pecado. Cuando eh, Dios le preguntó que dónde estaba su hermano, Caín también mintió diciendo lo que no sabía. Y también de forma retórica le dijo que si él era guarda de su hermano, sabiendo que él era el mayor y por tanto tenía claro que tenía una responsabilidad de cómo estaba su hermano, de qué estaba haciendo su hermano y que como mayor también debía ayudar a su hermano. Entonces, eh, Caín mintió, a todo eso, pero como sabemos, Dios sabía qué era lo que estaba sucediendo. Y así como hizo con Adán y Eva, que se le acercó para preguntarle qué estaban haciendo, para que ellos se dieran cuenta de sus pecados, así mismo hizo con Caín. Pero Caín no quiso admitir lo que hizo y por tanto Dios le mostró que él sí sabía qué había sucedido. Le dijo, la tierra por la sangre de tu hermano. Y aún así, Caín no se arrepintió de lo que había hecho. En ningún momento en la Biblia vemos que dice, y Caín se arrepintió de matar a su hermano. En ningún momento vemos eso y vemos cuán terrible era el carácter de su hermano. Vemos que Caín pertenecía a las primeras generaciones
de los hijos de Adán. Y ya tenía un carácter sumamente diabólico, porque esa es la palabra que corresponde. El Señor le dice que por causa de él, maldita era la tierra, y que a pesar de que labrara, no, la tierra no le iba a dar el fruto con la fuerza que antes. La tierra en aquel momento, por aquella maldición, sabemos que había sido maldita una vez con Adán y ahora fue maldita otra vez con Caín. Es decir, que la tierra se iba a debilitar mucho. También se le dijo a Caín que errante iba a ser en la tierra, lo cual también no es otra característica de Caín, que Caín, a pesar de que se le dijo aquellas cosas, no quiso ni siquiera obedecer a lo que el Señor le había dicho, a las mismas maldiciones que el Señor le había dicho. Él ni siquiera dijo que si no tenía temor de Dios en ningún sentido. Dijo que no iba a ser errante, y él lo que hizo fue fundar una ciudad y quedarse allí. Entonces vemos todo aquello que tenía Caín. Y dice claramente el libro que Caín y Abel representan a las dos personas, dos tipos de personas que estarían siempre o que iban a estar en la tierra. Bien, Una que sí. Hola. Bueno, que dice dos tipos de personas que andarían en la tierra. Una que buscaría siempre el estar más cerca, más obediente a los preceptos de Dios, y la otra que siempre buscaría alejarse de Dios, de hacer su voluntad y de violar los preceptos de Dios. Muy bien. ¿Qué sucede? Al ver eso, también Adán se sintió muy, muy mal. Pues, ok, están compartiendo aquí. Por favor, el que está compartiendo. Entonces, Adán al ver eso, que ver que la muerte, cómo había sucedido aquello, de que Caín había matado a su hermano, pues le dolió demasiado. A Adán le dolió demasiado lo que había sucedido y comprendió más y más cuál era aquella consecuencia de haber pecado. Otro de los asuntos que pudo ver Adán es que por aquellas maldiciones también la naturaleza se estaba degradando de tal forma de que los ángeles morían y que a pesar de que le dolía demasiado con los siglos que pasó, pues Adán también pudo comprender las misericordias que tenía Dios de su hijo, de sus hijos. Sigue diciendo aquí. Un momento. Ok, un momento, nos dice aquí. En la segunda parte que dice el comienzo de la muerte, diciendo, los ángeles se comunicaron con Adán después de su caída y le informaron acerca del plan de salvación y de que la raza humana no estaba fuera del alcance de la redención. A pesar de la terrible separación que se había producido entre Dios y el hombre, se había hecho provisión en la ofrenda de su amado Hijo, por medio de quien este podía ser salvo, pero su única esperanza era vivir una existencia de humilde arrepentimiento y fe
en la provisión hecha. Todos los que aceptaran a Cristo como su único Salvador gozarían del nuevo favor de Dios por medio del mérito de su Hijo. Entonces, todo aquello simbolizaba las ofrendas de Caín y Abel. Ya nosotros no tenemos que sacrificar un cordero, no tenemos que llevar las primicias totalmente hacia Dios, pero significa de que ahora debemos estar en obediencia, pedir siempre el Espíritu Santo a nuestro Dios para que ese Espíritu Santo pueda morar en nosotros y nosotros actuar de acuerdo a como Dios quiere que nosotros actuemos. Solamente la humilde obediencia con Dios nos puede ayudar a volver otra vez a aquel lugar donde caímos, a un Edén mucho más glorificado, un Edén donde podremos gozar, donde no habrá ya más muerte, más dolor, ni más sufrimiento. Todavía en estos tiempos existen Caín y todavía en estos tiempos existen Abel, pero depende, es nuestra elección, como decía el versículo 7 del capítulo 4 de Génesis, es nuestra elección elegir si el pecado va a entrar a nuestra puerta, si la maldad va a entrar a nuestro corazón o no. Repito lo que dice: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo eso, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Al igual que Jesús, que está a la puerta esperando que nosotros le demos entrada, también el pecado está a la puerta. Nosotros podemos elegir pecar o no pecar. A Caín se le mostró aquello, y aún mostrándole aquello, él tomó su decisión, y fue una mala decisión claramente. Pero nosotros tenemos todavía la oportunidad de elegir, de arrepentirnos y de que nuestras ofrendas, sea cual sea las ofrendas, que sean de acuerdo a como Dios lo exige, con amor, ofrecer a Dios nuestros talentos, nuestro corazón, nuestro tiempo, todo aquello. Entonces, hermanos, esta es la enseñanza que nos deja este capítulo, Caín y Abel y sus ofrendas. Dios les bendiga. Gracias, Luis, por este hermoso tema. Ahora pasamos a los momentos de los comentarios. ¿Alguien quiere preguntar o comentar? ¿Alguna duda para que se la aclare el profesor Luis? A mí me llamó la atención una vez más con respecto a que el Señor, antes que Caín cometiera el gran pecado de matar a su hermano, Dios mandó ángeles para hacerle ver lo equivocado que él estaba y por qué era importante que él ofreciera un sacrificio corderito, ¿cierto? Y no el fruto de la tierra. Entonces yo me preguntaba, pucha Señor, decía yo, si tú mandaras ángeles en estos tiempos, porque si bien pensamos, esto sucedió después de que Adán y Eva ya habían sido echados del Edén, ¿cierto? Entonces eso me llamó la atención. Y ahí vemos una vez más también el gran amor y la misericordia que el Señor tenía por estos hermanos. Y aún así, Caín no obedeció. Pero también nos dice que
tanto Abel como Caín representan el bien y el mal para este último tiempo. Y que todos los que sean desobedientes como Caín se sentirán, dice el libro, se sentirán culpables al ver a los obedientes y a los escogidos de Dios, sentirán su pecado más fuerte, dice, al ver que los hijos de Dios son obedientes. Y por eso también dice, vendrá la persecución. Eso haría un comentario ahí, chiquito. Bien. Ahí yo pienso lo mismo que hicieron con Lucifer. También le hicieron que reflexione y no lo hizo cuando entró el pecado. ¿Algún comentario más? A mí también me llama la atención de cómo la misericordia del Señor y el amor también, de que envió ese ángel para poder razonar con Caín y explicarle incluso de que no había favoritismo por Abel, eh, sino que tenía que adherirse a los mandamientos del Señor en cuanto a lo que él requería. Pero aún así, Caín no se arrepintió. Y ahí está la decisión que cada ser humano debe tomar. Todo lo que él hizo fue impulsado también por el celo y el odio que tuvo hacia su hermano por lo mismo. Pero me llamó la atención eso igual porque no sabía de que el Señor había enviado un ángel para razonar con Caín. ¿Alguien más tiene alguna opinión? A mí, el orgullo, Exacto. que esta lucha constante que tuvo Caín por su hermano Abel y finalmente lo llevó a una mala decisión y a matar a su hermano. Entonces me hace pensar cuando a veces nosotros queremos destacar en la iglesia o que sean reconocidos nuestros méritos y cuando no, nos ofendemos y nos alejamos de la iglesia o nos cambiamos de iglesia. Entonces finalmente esta lucha tremenda del orgullo que no queremos abandonar nos hace llevar a pecar o sufrir. Pero lo lindo es que tenemos un buen ejemplo que es Jesús, como fue humilde y obedecía a su Padre. Entonces, poder seguir ese ejemplo y pedirle al Señor que nos ayude a ser Abel, a estar dispuesto a dar la vida por el Evangelio, pero mirando a Cristo y servir a otro. Así es. Ahí nos demuestra y que nos ayuda a reflexionar también porque que podamos quitar ese orgullo para tomar buenas decisiones y tomar decisiones para favor a Dios y así nos vaya bien. ¿Alguien más? Hermanita, Sí. mire, tengo una traducción de la Biblia acá que relata esta parte, esta conversación que el Señor tiene con Caín. Y el Señor le dice, ¿por qué te has airado? Dice, ¿por qué ha decaído tu rostro? Lo primero que el Señor hace es entrar, digamos, en tratar de razonar con él, que él pueda entender que si él hace lo bueno, el Señor le dice, si haces lo bueno, no serás acepto, pero si no obras bien, dice, el pecado está a la puerta, dice, deseando dominarte. Es interesante cómo traduce acá la escritura, porque en el fondo lo que el Señor está haciendo es mostrarle a Caín que obró mal, pero que tiene la posibilidad de enmendar su rumbo, tiene esa posibilidad. Y el Señor le dice, mira, el pecado, dice, está a la puerta para dominarte, deseando dominarte. Es decir, en este momento tú tienes una lucha, ¿cierto?
Y el Señor sabía ya la decisión que Caín había tomado de matar a su hermano. El Señor sabía que estaba en eso. Y antes de eso el Señor le advierte. Dice, mira, el pecado está a la puerta. ¿Qué puerta? A la puerta de tu corazón. Ahí estaba la lucha, tratando, digamos, de dominarlo. Y finalmente el Señor le dice, pero tú debes dominarlo. Es decir, la decisión de pecar en el fondo es tuya. O tu corazón y el deseo de tu corazón te domina, ¿cierto? El pecado te domina o lo dominas tú. Pero esa es una decisión que tú tienes que tomar. Entonces el Señor advierte, digamos, claramente a Caín que en realidad la decisión de pecar es totalmente de él. Él tiene que tomar esa decisión. Pero el Señor ya sabía lo que había en el corazón y se lo demostró. Le hizo saber, lo hizo razonar. Sin embargo, vemos que el hecho de que el hombre tiene esta libertad para escoger, Dios no se la quita. Ya, a pesar de que el Señor sabía que Caín en su corazón quería matar a su hermano, la decisión se la deja a él. El Señor no interviene en esa decisión. Es decir, la decisión de pecar es completamente del ser humano. Así es. Nosotros decidimos si hacemos lo bueno o hacemos lo malo. Dios nos ayude a hacer lo que es Hermanita, correcto. Sí, hermana, digamos. buenos días, que el Señor nos bendiga. Bueno, podemos ver y podemos escuchar cómo Dios, dentro de toda su sabiduría y toda su misericordia, Él siempre ha buscado el bien para nosotros. Él, a Caín y a Eva y a todos nuestros padres anteriores, Él les advirtió lo que le iba a pasar. Él les dijo, pero sin embargo, ellos desobedecieron. Nosotros hoy día tenemos la palabra escrita, algunos no la tuvieron, pero sin embargo obedecieron hasta la muerte. Pero nosotros teniendo la palabra, teniendo todo al alcance de nuestras manos, igual estamos en la incertidumbre. Pedir a Dios todos los días que Él nos dé sabiduría y que nos dé humildad para recibir su palabra. Me llegó urgente. Amén. Hermano Orieta, Sí, Luis. ok, algo que quiero resaltar mucho es que Caín se dejaba guiar por dos cosas. Uno, por lo visible, y lo segundo, se deja guiar más por las consecuencias que por la causa. Con él, como eh, a Abel tuvo algo visible, se demostró que sí, realmente era acepto y a él no le sucedió nada. Y todo lo que concerniente a aquello, pues él se dejaba guiar por lo aparente. Y ciertamente lo aparente es una parte de un todo, pero no es el todo. Y la otra parte es que, y lo otro que digo, es las consecuencias. Caín eh, odiaba las consecuencias, no le gustaban las consecuencias, pero nunca se apartó de aquello que lo causaba, aun cuando el Señor les da, aun cuando el Señor ah, le, le dice las maldiciones, él dice, pero esto es demasiado duro para mí, el que me encuentre me va a matar, pero nunca dice que, oh Señor, perdóname por lo que hice, por matar a mi hermano, nunca menciona aquello, menciona las consecuencias los resultados de su cosa, pero lo muestra como algo muy duro para él mismo, pero nunca siente remordimiento, ni siquiera remordimiento por lo que hizo con su hermano. Entendemos cuán fuerte es aquello. Entonces, tanto como sucedió en aquellos tiempos, también en estos tiempos hay personas así y habrán personas así que no tendrán temor de aquello, ni verán
por las causas por cual hizo aquello. Entonces pidamos al Señor en oración que nunca caigamos en una situación así. Pidamos al Señor que nos dé amor cada día por nuestros hermanos y alejarnos del orgullo, del egocentrismo. Así es. Mire, yo también observé en lo que la diferencia de Caín y Abel con respecto a la ofrenda que ellos presentaron. Caín no presentó la mejor ofrenda, ni siquiera tuvo cuidado en eso, presentar lo mejor. En cambio, Abel sí, él buscó su mejor corderito para presentarlo. Entonces ahí vemos el temor que ellos tuvieron hacia Dios, al igual que uno a veces no tiene ese respeto hacia Dios como Él se lo merece. Somos tan superficiales en las cosas cristianas que eso nos falta, tomarle el respeto a lo que es el verdadero amor hacia Dios, para así temerle y obedecerlo. ¿Alguien más? ¿Algún comentario para terminar? ¿Me puedo repetir? Quería decir que aunque Caín sigue ofrendó lo mejor, pero no era lo que Dios quería. Entonces, aquí muestra también que a algunos no nos gusta lo que dice el Señor y hacemos lo que nosotros queremos. Y siempre en el camino se han quedado algunos que no les gusta la cosa, lo que el Señor pide. Por ejemplo, exaltamos lo que no debemos y lo que debemos exaltar no lo hacemos. Este es el tema de las injusticias que hay en día. Siempre estamos exaltando la injusticia social, pero no exaltamos el Evangelio, que es la justicia con Dios. Y somos justos con Dios, vamos a ser justos con los demás, con nuestra familia, con nuestros pobres en la iglesia. Pero nos preocupamos de otras cosas, creyendo que está bien. Sí, está bien, podemos ayudar a otros y ser buenos. Pero ¿qué podemos en el mundo? Que ahí ofrecía lo mejor, las frutas, las verduras, todo lo que él cosechaba. Pero no era lo que Dios le pedía. Entonces, cada cosa sirve para que podamos, que el Señor nos ayude a tener a cambiar. Mira, como tú dices aquí que Caín sí presentó lo mejor, acá en el libro dice, Caín no se preocupó siquiera por llevar lo mejor de su ofrenda. Ahí vemos, Perdón, hermana, entonces, disculpe. sí, ahí vemos realmente lo que ya estaba cometiendo error Caín. Esperemos que no sigamos su ejemplo. Hermanita, Sí, un último comentario para terminar. ayudarnos a entender esta situación, porque en realidad todo este proceso que vive Caín tiene que ver, digamos, con el resentimiento. Caín había guardado mucho resentimiento contra el Señor. La sierva del Señor dice que él, de alguna manera, como que culpaba a Dios por las consecuencias de estar viviendo de esta manera. No percibió la misericordia de Dios al permitirles perpetuar la vida, sino que él vio simplemente lo negativo del tema, que ahora tenían que trabajar, que tenían que esforzarse, y en su corazón él guardaba rencor contra Dios, tenía resentimientos contra el Señor. Por eso no quiere presentarse delante del Señor con la ofrenda que el Señor había pedido. Y es por eso que es tan descuidado en presentar esa ofrenda, porque tenía resentimientos con el Señor. Entonces, miren que lo que puede provocar el resentimiento cuando nosotros guardamos rencor. Y esto es súper importante porque muchas veces el resentimiento contra el Señor a veces se manifiesta contra la iglesia. A veces guardamos resentimiento contra la iglesia y a veces guardamos resentimiento contra los líderes de la iglesia, entendiendo que no son perfectos y que cometen errores y cometen pecados. Pero el resentimiento es dañino en el corazón. Por lo tanto, no tenemos que dar lugar a eso. Por eso que el Señor dice que no haya ninguna raíz de amargura en nosotros, ¿ya? Porque el resentimiento lleva justamente a la rebelión. Así es. Ya, para terminar ahora, vamos a pedirle a Luis
que nos termine con la oración. Muy bien. Aparentemente no hay pedido de oración hoy, pero bueno, vamos a seguir, a menos que quieran hacerlo audible. Todavía hay un poquito de tiempo para que alguien lo haga audible si quiere. Yo quiero Hermanito pedir por mi Luis, amigo Claudio, que oren por él porque está un poquito deprimido. Y también pedir por mis hijas igual y mi padre. Bien, hermanito gracias, Luis, señor. yo quiero pedir por mi oruguita. Lo que pasa es que ayer tuvo visitas con el papá y la fe es la convicción de lo que no se ve. Entonces ella se metió a la piscina ayer y anduvo como media congestionándose. Le pido a Dios que el Señor la guarde, la cuide y que ojalá que no se nos haya resfriado. Eso. Bien, bien. Aquí tenemos a Tomás que pide oración para que Dios lo ayude siempre en sus decisiones. ¿Alguien más? Muy bien, entonces estaremos orando por Claudio, por las hijas de Pablo, por su papá, por la nieta de Cecilia y por Tomás. Estos son los pedidos que hay. Oremos, hermanos. Amante Padre, Señor y Dios, oh Dios, grande eres en misericordia para con nosotros, Señor. Exaltado sea tu nombre, Señor, en todo momento. Señor, sabemos que somos polvo, no somos ni piedra, no somos ni palo, no somos roca, nada, Señor. Somos polvo, que con el viento, Señor, se va y desaparece. Señor, pedimos tu ayuda en todo momento, porque podríamos caer si nos alejamos de ti. Solamente tú, Señor, eres nuestro fundamento. Danos tu Santo Espíritu, Señor, para poder vivir en integridad, en santidad, Señor, así como tú quieres. Que nunca, Señor, tengamos la característica de Caín, de hacer las cosas por nuestro propio mérito, nuestro propio pensar, Señor, sino que seas tú que nos guíes en todo momento. Que podamos, Señor, vivir por fe, ser, ser sabio y obediente, Señor. Buscar esa sabiduría, Señor, que no es del mundo, sino que deriva de ti, Señor. Señor, en este momento te queremos pedir por Claudio. Tú conoces su situación, Señor. Guíalo, ayúdalo, Señor. Te pedimos por el papá de Pablo. Señor, sabemos que está en una búsqueda continua de tu santa palabra. Guíalo, Señor, ayúdalo. Que pueda dejar todos los preconceptos atrás. Te pido lo mismo por las hijas de Pablo también, Señor. Te pido por la nieta de Cecilia. Sabemos, Señor, que este mundo está lleno de enfermedades, de inquietudes, Señor. Pero tú puedes sanarla, Señor. Quitarle esa congestión que tiene. Al igual que a mí, Señor, puedes sanar. Y a los demás, Señor, que también están buscando sanidad. Tú eres el Dios que restaura, Señor. Y ponemos nuestra confianza en ti. Te pido también por Tomás, por sus decisiones, Señor. Guíalo en todo momento. Ayúdalo, Señor. Pues ciertamente los días son malos, Señor. Y cada día debemos acercarnos más a ti. Nunca alejarnos, Señor. Guíanos, Señor, que en ese día podamos, Señor, tomar siempre la decisión de ponerte en primer lugar. Eso te lo pedimos, Señor, que se haga tu voluntad en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Les deseo un excelente día a todos ustedes y invitarlo para mañana para un nuevo capítulo. El capítulo 7, Set y Enoch. Los invito para mañana. Que tengan un excelente día. Un buen día. Buen día. Buen día. Buen día, muchas bendiciones. Buen día. Un gusto escucharte, Abraham. Ay, Abraham, que está allí. Tenía mucho que no se conectaba. Profe, ¿está de madrugada ya? Sí, está amaneciendo. Aquí ya amaneció y está lindo el día. Que Dios nos bendiga. Amén. Tengan feliz día. Oiga, Julito, el viernes teníamos cumpleaños a mi hermana. Toda la semana hice mérito para que fuera con nosotros y el día la última vez dice, no, anda nomás. El que le tiene miedo al perro, el perro lo muerde. Ah, acá ya, la bocinita. Hola, buenos días.